Rusia y Arabia Saudita estrechan lazos comerciales. Riad rechaza sanciones contra Moscú y desaira a Biden. No habrá aumento de producción petrolera. Así es, en una reciente conversación telefónica entre el presidente ruso, Vladimir Putin, y el rey saudita, Mohammed bin Salman, el árabe le confirmó a Putin que no impondrán sanciones contra Moscú tal como se lo fuera a pedir Joe Biden, y que, asimismo, rechazan las sanciones que Occidente impone contra Rusia. En la misma conversación el rey saudita notificó a Vladimir Putin que el reino árabe no incrementará la producción petrolera unilateralmente, tal como se lo fuera a exigir en su última visita a Riad, capital saudí, el presidente estadounidense Joe Biden. Y es que recordemos que ambos países, Rusia y Arabia Saudí, forman parte de la Organización de Países Productores de Petróleo, la OPEP+, de tal modo que hay acuerdos ya firmados que impiden que el país árabe incremente su producción petrolera de forma unilateral, pues de antemano se pactó un tope a la producción de crudo de los países miembros de la OPEP. Esto solo viene a confirmar las excelentes relaciones que hay entre Moscú y Riad, capital saudita, pues se confirma que hay una alianza estratégica entre ambos países. De tal modo que Arabia Saudí ya ha solicitado su ingreso al grupo de los BRICS, bloque geopolítico económico encabezado precisamente por Rusia, como por China. De este modo se confirma que están haciendo un nuevo bloque político-económico que contrarrestará el poder hegemónico de Washington. Y eso ya lo estamos comprobando con esta reciente conversación entre los presidentes ruso y saudí, y, asimismo, por la operación especial que está llevando a cabo el país eslavo en territorio de su vecina Ucrania. Operación del gobierno ruso a la cual el gobierno saudita se niega a condenar. De esta forma es muy clara la manera en que Arabia Saudita se distancia de Washington para abrazar al bloque conformado tanto por China, como por Rusia. De tal modo que hasta el mismo reino árabe ya planea dejar de vender su petróleo en dólares para comenzarlo a vender solo en yuanes y rublos. Porque, contrariamente a lo que cree la gente, es precisamente China el principal socio comercial de Arabia Saudita. De tal modo que no tiene ningún sentido para los saudíes seguir vendiendo su crudo en dólares solo para subsidiar la economía estadounidense, cuando el futuro económico y político del mundo se encamina hacia el oriente y hacia Eurasia. Por esto es que han rechazado todas las peticiones de Washington, y, en cambio, han abrazado al bloque liderado tanto por China, como por Rusia. De ahí el por qué solicitase su ingreso al grupo de los BRICS. Y esta llamada de Mohammed bin Salman a Moscú solo viene a confirmar el nacimiento de este nuevo orden mundial encabezado por Moscú y Pekín. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos insta a sus aliados a introducir duras medidas contra los países que violen el orden mundial. No podemos permitir que países como China utilicen su posición en el mercado de productos clave para perturbar nuestra economía o ejercer una influencia geopolítica, afirmó Janet Yellen. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, declaró que los países occidentales deben comprometerse a tomar medidas duras contra los estados que violen el orden económico mundial y habló de las presuntas amenazas que suponen Rusia y China durante un discurso en Seúl. La alta funcionaria se halla en la capital surcoreana en la última etapa de una gira oficial de 11 días en la región del Indo-Pacífico.
Estados Unidos y nuestros aliados, como Corea del Sur, trabajarán juntos para seguir exigiendo un compromiso firme con las normas y valores que sustentan el orden económico mundial, afirmó, agregando que Occidente impondrá severas restricciones contra aquellos países que pongan en peligro las cadenas de suministro globales y alteren la intercomunicación entre las economías nacionales. Según Yellen, la integración económica ha sido utilizada por Rusia como arma y con gran efecto, citando las crisis alimentaria y energética desatadas tras el conflicto en Ucrania. Rusia amenaza ahora con provocar una crisis alimentaria mundial al bloquear los puertos de Ucrania, y ha provocado un aumento de los precios de la energía en Estados Unidos y en todo el mundo, aseguró la funcionaria y recalcó que no habrá ninguna nación que no sea afectada por las consecuencias de la situación. Moscú, por su parte, ha rechazado en reiteradas ocasiones tales acusaciones. Evitar colaborar con China. Asimismo, Yellen defendió que Estados Unidos y Corea del Sur deben estrechar sus lazos comerciales para evitar colaborar con ciertos estados, entre ellos China, que, según ella, se aprovechan de su posición en el mercado para obtener ventajas injustas. No podemos permitir que países como China utilicen su posición en el mercado de materias primas, tecnologías o productos clave para perturbar nuestra economía o ejercer una influencia geopolítica no deseada, afirmó. Tras rechazar las prácticas desleales de China que perjudican los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos, la secretaria llamó a sus aliados a acordar prácticas comerciales que fomenten la producción y reduzcan los riesgos en las cadenas de suministro. Rusia y China critican la hegemonía de Estados Unidos. Moscú ha rechazado repetidamente las acusaciones de la Casa Blanca, afirmando que es Washington el que, al poner sus intereses hegemónicos por encima de la paz y seguridad internacional, trata de alterar el orden mundial posterior a la Segunda Guerra Mundial, así como perturbar todo el sistema de la ONU. El secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev, declaró recientemente que la crisis en Ucrania es precisamente una de las consecuencias de la desconsiderada y sangrienta política de Estados Unidos, que radica en satisfacer sus propios intereses geopolíticos y financieros y pretende mantener su hegemonía en los asuntos mundiales por cualquier medio, incluso a través de desencadenar guerras en otras regiones del planeta. A su vez, Pekín considera que el discurso estadounidense sobre la política de China está lleno de mentiras e invierte el blanco y el negro, de acuerdo con las palabras del portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Zhao Lijian. El alto diplomático aseguró a finales de mayo que Estados Unidos se ha convertido en la mayor fuente de caos en la paz y estabilidad internacionales, y lo calificó como el principal reto para el orden mundial. Lijian también coincidió con Moscú en que las autoridades estadounidenses no respetan el orden internacional basado en la Carta de la ONU y el derecho internacional. Putin y Bin Salman urgen expandir lazos económicos bilaterales. Dos colosos petroleros, Rusia y Arabia Saudí, reafirman su disposición para estrechar lazos bilaterales, en medio de la crisis energética a nivel global. Según un comunicado difundido por el Kremlin, el presidente ruso, Vladimir Putin, mantuvo el jueves una conversación telefónica con el príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, MBS.
En particular, las partes abordaron las relaciones bilaterales con énfasis en temas como la economía y el petróleo, y enfatizaron la necesidad de expandir los lazos económicos y comerciales de beneficio mutuo, informó el Kremlin. El pasado 24 de mayo, Arabia Saudí dejó claro que no tomaría partido en el actual conflicto entre Rusia y Ucrania, sin embargo, criticó las medidas restrictivas en contra del gigante euroasiático, además de asegurar que mantendría nexos comerciales con ambas naciones. En el diálogo que mantuvieron el jueves Putin y bin Salman, destacaron la importancia de una mayor coordinación dentro de la alianza OPEC+, Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, y ratificaron que los países miembros de dicho ente deben cumplir con sus obligaciones para mantener el equilibrio y la estabilidad necesarios en el mercado energético mundial. La conversación se realizó 6 días después de que el presidente estadounidense, Joe Biden, sostuviera un encuentro con bin Salman en Riad, capital saudí, durante un viaje a Arabia Saudita en busca de impulsar la producción de petróleo saudí para aliviar la crisis energética a la que se enfrenta el mandatario demócrata en casa, una petición que no fue bien recibida por la monarquía petrolera.